¿Alguna vez has orado por algo y simplemente no llega? Horas y crees que tienes fe, declaras promesas, lees salmos, vas a la iglesia y nada. Y parece que el cielo es de bronce. Y te preguntas, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que no tengo suficiente fe? Y la realidad es que muchas veces el problema no es la fe. Muchas veces el problema no es que Dios no escuche. El problema es que no entendemos cómo Dios quiere que le pidamos. En los próximos minutos te voy a enseñar dos conceptos súper sencillos pero muy claves de cómo Dios quiere que le pidas. Y oro y le pido a Dios que te ayuden a cambiar completamente cómo te acercas a Dios. El primer concepto es prepara las vasijas. En 2 de Reyes 4 hay una historia muy hermosa que me dejó pensando por mucho tiempo. Y es de una viuda que llega desesperada al profeta Eliseo. Y la viuda, pues obviamente, su esposo murió, dejó una deuda y los acreedores están a punto de llevarse a sus dos hijos como esclavos para pagar lo que se debe. Prácticamente la mujer está en una crisis total. Esta mujer está a punto de perder lo único que le queda. Y entonces la mujer va con el profeta Eliseo y Eliseo le pregunta algo muy interesante. Le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella responde, nada. Tu sierva no tiene absolutamente nada en su casa, sino una vasija de aceite. La mujer solamente tenía un poco de aceite, casi nada. Humanamente hablando, podemos concluir que no hay solución posible para la mujer. ¿No te ha pasado eso? Que estás en una crisis y no hay solución? ¿O piensas que no hay solución? Tal vez hoy mismo estás en una crisis y no encuentras solución. Pero regresando a la historia, Eliseo le da una instrucción que parece no tener sentido. Le dice, ve y pide prestadas vasijas a todos tus vecinos, vasijas vacías y no pidas pocas. En pocas palabras, no pidas pocas, consigue todas las que puedas. Ahora, imagínate a esta mujer. Está en crisis, está desesperada, y el profeta le dice que vaya de casa en casa pidiendo vasijas vacías. Si te fijas, Eliseo no le dice, Dios va a hacer un milagro, ten fe. No. Ni tampoco le dice, quédate tranquila, que todo se va a resolver, confía en Dios. No. Le dice, ve a conseguir vasijas. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella obedece. Va de vecina en vecino, toca puertas, pide prestado, junta todas las vasijas que puede. Y sus hijos, bueno, sus hijos la ayudan a cargarlas. Llena su casa de vasijas vacías y entonces entra a su casa, cierra la puerta y empieza a verter su poco de aceite en la primera vasija. Y adivina qué, el aceite no para. Llena una vasija, llena otra y otra y otra y el aceite sigue saliendo. Prácticamente un milagro en tiempo real. Y la Biblia nos cuenta que la mujer le dice, mi hijo, tráeme otra vasija, esta cosa está fluyendo. Y el hijo responde, mamá, ya no hay más. Y la Biblia dice que en ese momento el aceite se detuvo. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? El milagro no se detuvo porque Dios se cansó. No había un límite celestial de aceite que se agotó. Y no es que la fe de la viuda falló a mitad del camino. No, el milagro se detuvo porque ella dejó de tener capacidad para recibirlo. El límite no estaba en el cielo. El límite estaba en su preparación. Ahora, si la mujer hubiera conseguido 10 vasijas más, habría recibido 10 vasijas más de aceite. Si la mujer hubiera conseguido 1000 vasijas más, hubiera recibido 1000 más. Ahora, la provisión del cielo era ilimitada. Lo que tenía límite era cuánto ella se había preparado para recibir. Y esto es profundo porque muchas veces oramos pidiendo cosas grandes, pero no hemos preparado dónde ponerlas. Pides un negocio exitoso, pero no tienes sistemas para manejarlo, no has aprendido a liderar, no tienes estructura y Dios mira tu vida y dice, pero ¿dónde lo pongo? No tienes vasijas. O pides influencia, pero no tienes la madurez para sostenerla. No has trabajado en tu carácter, no has desarrollado disciplina y Dios dice, ok,
pero ¿dónde lo pongo? O pides una relación, pero no has sanado de la anterior. No has trabajado en ti, no tienes espacio emocional para otra persona y Dios dice, ok, pero ¿dónde lo pongo? Ahora, la viuda tuvo que prepararse antes del milagro. Tuvo que hacer algo, tuvo que moverse, tuvo que conseguir las vasijas primero. Y el tamaño de su preparación determinó el tamaño de su bendición. Entonces, el primer concepto es este, no solo pidas, prepárate para recibir. Y qué interesante que es exactamente lo que lo que Jesús mismo dice en Marcos capítulo 11, 24. Dice, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo recibieron y lo tendrán. Crean que ya lo recibieron. Y es totalmente válido preguntarse, pero a ver, Dios, ¿cómo creo que ya lo recibí si todavía no lo tengo? ¿Es solo mentalidad positiva? ¿Es visualización? O sea, ¿cómo funciona esto, Dios? Y en esta historia de la viuda, Dios nos da la respuesta, preparándote para recibirlo. Creer que ya lo recibiste no es solo pensarlo, es actuar como si viniera, es preparar el espacio, es conseguir las vasijas. Ahora, piénsalo así. Imagínate que vas a un buffet enorme, lleno de comida, hay de todo lo que puedas imaginar está allí disponible. Y tú tienes hambre y empiezas a pedir, ¿no? Pues quiero de esto, quiero de esto, de aquello y de eso de allá. Pero el mesero te mira y te dice, oye, a ver, me estás pide y pide y pide y pide, pero no tienes plato. ¿De dónde te pongo lo que me estás pidiendo? Y parece que el mesero prácticamente nos dice, a ver, si te doy lo que me estás pidiendo y no tienes plato, pues lo que te voy a dar se va a desperdiciar. Y tiene razón. Ahora, la comida está disponible, el buffet está lleno, no hay escasez. El problema no es la provisión, el problema es que no trajiste dónde poner la provisión. Ahora, imagínate lo contrario. Llegas al buffet con un plato, lo extiendes y empiezas a recibir. Eso es fe. Eso es creer que ya lo recibiste. No es magia mental, es preparación práctica. La viuda llegó con sus vasijas de aceite, su necesidad. Pero Eliseo le dijo, no basta con tener necesidad, necesitas tener capacidad. Ven por más vasijas. ¿Y qué hacemos nosotros? Llegamos a Dios con mucha necesidad, pero poca preparación. Mucho pide y pide, 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 pero pocas vasijas. Mucha oración, 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 declaro en nombre de Jesús, pero ningún plato extendido. Y después nos frustramos porque Dios no responde. Pero el buffet está lleno, el aceite está disponible, el cielo no tiene escasez. Aquí la pregunta crucial es, ¿tienes vasijas? ¿Tienes dónde poner lo que estás pidiendo? Porque el tamaño de tu preparación determina el tamaño de tu milagro. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Es que Dios siempre te guía. Y te guía a través del Espíritu Santo. Y una de las funciones del Espíritu Santo es llevarte a toda verdad. Así que antes de pedirle algo a Dios, pregunta al Espíritu Santo y dile, ¿dónde necesito expandir mi capacidad? Y créanme que Él se los va a enseñar. El concepto 2, ten claro el para qué. En Mateo 8 hay una historia que parece simple, pero tiene algo escondido. Jesús entra a casa de Pedro, ve a la suegra de Pedro, acostada, enferma, con fiebre, se acerca, la toca y la fiebre se va. Ahora, hasta ahí parece una historia común de sanidad de Jesús, porque Jesús sanó a muchas personas, pero el texto añade un detalle que podría parecer insignificante. Dice, y ella se levantó a servir. Después de que Jesús la sanó, ella se levantó a servir. El texto podría simplemente decir, y fue sanada y ya, a fin de la historia. Pero no, incluye lo que ella hizo después. Inmediatamente se levantó a servir. Ahora, ¿por qué incluir este detalle? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Mateo a escribir esto? Porque revela algo sobre cómo opera Dios cuando da. Jesús no la sanó para que descansara, no la sanó para que disfrutara de su salud, no la sanó para que se tomara unas vacaciones.
No la sanó para que ella pudiera decir, qué bien me siento. No, la sanó y ella inmediatamente entendió que esa sanidad venía con un propósito. Estoy sana, ahora cómo sirvo. Y lo que recibió tenía un para qué, implícito. Y ella lo captó al instante. Y esto es muy importante porque revela cómo piensa Dios cuando decide dar algo. Y Dios no da solo para que tengas, Dios da para que fluya. Es como un río. El río recibe agua de las montañas, de la lluvia, de otros lugares, pero el río no retiene, el río fluye. Y porque fluye, da vida a todo lo que toca, los árboles en sus orillas, los animales que beben de él, las ciudades que se construyen cerca. Ahora, si el río dejara de fluir, si decidiera, ¿sabes qué? No voy a quedarme con toda esta agua para mí, pues se va a convertir en un pantano y el agua se va a estancar, se va a morir el agua, va a quedar como el mar muerto, sin nada, sin vida. Y Dios diseñó el sistema para fluir, no para estancar. Y esto cambia completamente cómo podemos o cómo debemos pedir. Porque muchas veces pedimos sin tener claro el para qué, o probablemente nuestro para qué termina en nosotros mismos. Dios, quiero más dinero. Y Dios dice, sí, pero ¿para qué? Pues para mí, para estar más cómodo, para pagar mis deudas, para comprarme lo que quiero. Y Dios dice, eso no es un propósito, eso no es un para qué. Dios, quiero sanidad. Y Dios dice, sí, pero ¿para qué? Pues para no sufrir, pues para estar bien, para disfrutar más a mi familia. Muchos dicen, Dios, quiero otra oportunidad, Dios, quiero esa oportunidad. Y Dios dice, sí, pero ¿para qué? Pues para mi carrera, para mi currículum, para ganar más dinero. Y ojo, no está mal querer estar bien, no está mal querer provisión, pero si el destino final de lo que pides eres solo tú, el sistema se rompe. Es como si el río dijera, quiero más agua, pero no la voy a soltar. Eventualmente se va a desbordar, se va a destruir, o se estanca y muere. No hay otra opción cuando el flujo se detiene. Ahora, la suegra de Pedro entendió esto sin que nadie le explicara. Recibió sanidad y su primer pensamiento no fue, qué bien me siento. Su primer pensamiento fue, ¿cómo sirvo? La bendición entró en la suegra de Pedro, pero también salió. Fluyó a través de ella hacia otros. Jesús la sanó, ella sirvió a Jesús y a los que estaban con él. El círculo se completó, el circuito se cerró, la energía fluyó. Ahora, quiero que lo pienses como electricidad. Para que la luz encienda, la corriente tiene que fluir por todo el circuito. Sale de la fuente, pasa por el cable, llega al foco, el foco enciende y la corriente regresa a la fuente. Circuito completo, luz encendida. Pero si cortas el cable en algún punto, si la corriente llega a un lugar y no tiene salida, pues el circuito está abierto, no hay flujo, no hay luz, el sistema no funciona. Entonces, cuando pides algo y el para qué termina en ti, estás cortando el circuito. La corriente llega a ti, se detiene, no hay flujo, no hay luz. Pero cuando pides algo y el para qué va más allá de ti, el circuito se completa, recibes y das, entra y sale, fluye. Y un circuito que fluye puede cargar más y más y más corriente. Pero un circuito cortado no puede cargar absolutamente nada. Entonces el segundo concepto es este. Ten claro el para qué. Y asegúrate de que el para qué vaya más allá de ti. Así que antes de pedirle algo a Dios, pregúntate, si Dios me da esto, ¿hacia dónde va a fluir? ¿Quién más se va a bendecir a través de mí? ¿Quién más se beneficia? ¿Cómo esto se conecta con algo más grande que yo? Porque Dios no tiene problema en darte. Dios es generoso, el buffet está lleno, el aceite es ilimitado, pero Dios no va a llenar un tanque sin salida. Dios no va a alimentar un río que se convierte en pantano. Dios no va a darte más corriente a un circuito cortado. Y no porque no quiera, sino porque te va a destruir. Entonces, cuando ores, antes de pedir,
Revisa dos cosas. Primero, pregúntate, ¿tengo vasijas? ¿Estoy preparado para recibir lo que pido? ¿He hecho el trabajo de crear espacio, estructura, capacidad? Y segundo, ¿para qué lo quiero? ¿El destino final soy yo o esto va a fluir hacia algo más grande? Ahora, si las dos respuestas están en su lugar, déjame decirte que el aceite no para. El cielo tiene provisión ilimitada. La pregunta nunca fue si Dios quiere dar. La pregunta no es si Dios te escucha o no. La pregunta es si tú estás listo para recibir. Y otra pregunta es si lo que recibes va a fluir o se va a estancar. Mi nombre es David Tipol y nos vemos en otro video.